Las pérdidas, sin duda, son procesos que a todos nosotros nos toca vivir en algún momento de nuestra vida. Y es por eso que necesitamos herramientas para poder afrontarlos, ya que son demasiado difíciles y dolorosas. Es por eso que el día de hoy vamos a invitar a nuestro líder José para que nos enseñe un poco más de estas herramientas, que realmente podamos fortalecer nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, incluso nuestro cuerpo. Un abrazo grande a todos los universitarios que nos acompañan de nuestra familia Soya City a nivel del mundo. Bueno, hoy ya en nuestra cuarta semana del mes de octubre, bueno, cómo pasa volando el año, ¿no? Cómo pasa volando el mes. Y bueno, por eso es tan importante esos espacios, para poder vivir lo que nos dice la palabra de Dios, y es, pues bueno, valorar cada día y darnos la oportunidad de vivir como tenemos que vivir. Bueno, hemos estado hablando a lo largo de este mes un ciclo que hemos denominado Perder es ganar un poco. Bueno, hemos estado hablando acerca de esto que es tan difícil de perder. Hemos estado hablando un poco del duelo, hemos estado hablando un poco de las crisis que se dan por eso. Y hoy vamos a ver un tema específico que es el punto más fuerte del duelo. Hoy vamos a ver un tema que se denomina Cuando nos volvamos a encontrar. Esto nos suena un poco a la canción de... ¿Se acuerdan de esa canción de Carlos Vives? Creo que era con Mar Anthony. Creo que sí. Que cuando nos volvamos a encontrar... Bueno, esa canción se la recomiendo, muy bonita, muy chévere para bailarla y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esa esperanza frente a alguien que ya perdimos completamente? Es decir, cuando nos enfrentamos a la muerte específicamente. Cuando hablamos del duelo estamos hablando, o a la muerte, estamos hablando de algo lo que nadie está preparado. Y eso es una verdad que quiero que comprendas en esta noche. Nadie está preparado para la muerte. Nadie está preparado para la pérdida de un ser querido. Por más de que, bueno, hay personas que tienen una muerte, digámoslo de cierta manera, abrupta. Hay personas que vienen de un proceso, fruto de una enfermedad, pero nunca uno va a estar preparado para soltar completamente a esta persona. Hay un concepto que dice, ¿qué es el duelo? Permítame leerles, dice: el duelo es el proceso psicológico que vivimos a partir de la pérdida de algo o de alguien en el que tenemos un alto apego emocional. O sea, cuando nosotros pensamos en el duelo, estamos hablando de que la razón por la que tenemos el duelo es porque realmente amamos a esa persona. Cuando alguien nos deja, cuando perdemos algo y nos duele demasiado, pues solo es un reflejo de lo importante que era para nosotros esa persona o eso. Y por eso no debemos sentirnos mal. No debemos sentirnos mal porque primero es algo para lo que nadie está preparado, y segundo, pues porque es solamente una expresión de amor hacia esa persona que tanto hemos querido. Recordemos que el duelo tiene 5 etapas. Hemos hablado de una etapa de negación, que es aquella etapa donde nos cerramos a la idea de que estamos viviendo esto que estamos pasando. Como que decimos, no, yo no estoy viviendo esto es un sueño, esto es una fantasía, yo sé que dentro de poco voy a despertarme. Como que quisiéramos sentir, lo que más anhelamos es que esta situación que estamos viviendo es una pesadilla que estamos teniendo. Hay otra etapa que es la etapa de la ira, que es aquella etapa donde como que somos conscientes de que estamos entrando en esta situación que parece un mundo paralelo, parece una dimensión desconocida. Y entonces nos queremos desquitar, tenemos ataques de rabia, insultamos, señalamos, buscamos culpables. Y luego esa rabia se va decantando y nos vamos adentrando a un proceso de negociación. Negociamos con esa persona para que no se vaya. Y en el caso del tema puntual de hoy, de la muerte, pues empezamos como a negociar con Dios. Señor, no te lleves a mi familia, no te lleves a mi papá, no te lleves a esta persona que yo amo. Y empezamos a negociar con Dios, hasta que nos vamos sumergiendo en una etapa de depresión. Y llega un momento donde perdemos las fuerzas, no tenemos la capacidad de salir adelante, sentimos que estamos destinados a esto de nuestra vida, a este episodio de nuestra vida, y que así va a ser el resto de nuestra vida, y que se acabaron los motivos para luchar. El sueño, el hambre o la falta de apetito se apoderan de nosotros, la falta de cuidado personal, etc., para que luego resurjamos a una etapa de aceptación. La última vez que hablamos, hace 15 días, dejábamos claro de que hay que resaltar que esto no es una etapa lineal. O sea, el duelo no es, ya pasé aquí, entonces quiere decir que ya vine acá, no.
Yo puedo estar en una etapa de depresión y caer y volver a una etapa de rabia o de ira. Yo puedo estar en una etapa de negociación y caer en una etapa de negación. Ya parecer que estoy en una etapa de aceptación y de pronto volver a la negación y así hasta que llega un día donde vamos a ver hoy que es necesario perseverar para poder salir de esto. Tenemos que aprender a enfrentar nuestras emociones. El desierto es el valle de lágrimas, aquel desierto. Y si hoy estás experimentando una pérdida, quiero decirte que te vas a enfrentar a un gran desierto que va a durar días, meses, en algunos casos años, pero que si te aferras de las manos de Dios, vas a poder salir adelante. Y eso es lo que nunca puedes perder de vista. Este proceso que vas a vivir o que estás viviendo es un proceso real, doloroso, duro, difícil de asimilar, pero es un proceso a la final en el que vas a poder salir adelante y eso no lo puedes olvidar. Y algo que tenemos que comprender hoy es, la palabra de Dios nos habla múltiples ejemplos de esto. Las lágrimas son necesarias, las lágrimas son una expresión necesaria. Con las lágrimas decimos incluso muchas cosas que la mente no puede, verbalizar. El ser humano ha tenido muchas etapas donde ha sido tan fuerte lo que vive que no puede verbalizarlo. Por ejemplo, fruto de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, se levantó una corriente de artistas muy prominentes que a través del arte expresaron todo el dolor y el horror de lo que habían vivido en la guerra. Como no había manera de verbalizarlo, lo tenían que expresar a través de sus obras. Y a veces las lágrimas se convierten como en esas obras donde nosotros podemos expresar lo que no podemos verbalizar. Y a través de las lágrimas podemos expresar muchas cosas. Por eso la importancia de poder hacerlo y de poder aceptarlo, para poder llegar a ese punto ideal que es la aceptación. Vamos a ver entonces hoy 3 puntos importantes acerca de esto, del duelo referente a la muerte. El primer punto es entender que yo debo vivir el proceso. Lo que hablábamos es necesario pasar por esas etapas, es necesario aceptar el dolor, es necesario abrazarlo. La última vez que hablábamos, expresábamos de que a veces pareciera que nos sentimos incómodos cuando estamos viendo una situación difícil porque la gente de nuestro alrededor no sabe cómo ayudarnos, no sabe cómo darnos la mano y a veces en ese afán lo que hacen es tratar de que neguemos ese dolor. Entonces aparecen nuestros padres diciendo, ya deja de llorar, ya deja de estar, levántate, la vida está llena de oportunidades. Y créeme, nuestros padres, nuestros amigos nos hablan de esa manera, creyendo que de esa manera nos van a sacar adelante y como que, ay sí, qué chévere. Pero pues no es precisamente eso lo que experimenta una persona que está experimentando dolor. Las lágrimas son necesarias y las lágrimas tienen que expresarse. La palabra de Dios me habla en Génesis 45, del 14 al 15, José, luego de haber vivido un proceso tan duro, sus hermanos lo venden, lo mandan como esclavo, luego de eso lo acusan de violador, y José tuvo que vivir muchas situaciones difíciles. A veces leemos muy rápido la historia de José y se nos pasa por alto que él tuvo etapas de crisis, muy seguramente momentos donde se sintió desesperado. Un ejemplo de esto, antes de leer este pasaje, es cuando él estaba en la cárcel y dice que viene el panadero y el copero, y es una historia que hemos compartido con otro tipo de connotación. Y recordemos que ambos tienen un sueño y al otro día se lo cuentan a José para que se los interprete. Al copero, pues, le da una interpretación donde José le dice, te va a ir bien, y al panadero le dice, hermano, usted le va a ir mal. Pero cuando le da la interpretación al copero, José le dice algo al copero, le dice, te pido que cuando tú vuelvas a estar al lado del rey, te acuerdes de mí, por favor, acuérdate de mí. Y yo me imagino a José en ese momento diciendo, este tipo me va a sacar de la cárcel, este tipo me va a ayudar a reencontrarme con mi familia. José probablemente vio en el copero una persona que le podía dar la mano. Y efectivamente el copero se cumplió la profecía del sueño, sale de la cárcel y dice la Biblia literalmente que el copero se olvidó de José. ¿Qué tenaz esto? O sea, ustedes se imaginan, José, pasaron los días y él como que esperaba, Dios mío, ¿será que sí? Ya me vienen a buscar. Y de pronto cuando él estaba en la cárcel y veía que un soldado se acercaba a su celda y de pronto él ya se parece, aquí ya me vienen a sacar y de pronto no, y el tipo pasaba de largo. Y de pronto eso tuvo que haber generado en José una frustración durísima, muy duro. O sea,
Me imagino a José llorando en la cárcel en medio de esa frustración. Y en Génesis 45, del 14 al 15, me habla del encuentro con sus hermanos y dice la Biblia lo siguiente, dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Miren qué tenaz este pasaje. Luego de este encuentro, lo primero que hace José es llorar, incluso antes de hablar. Y a veces la razón por la que nosotros no hablamos es porque no hemos llorado. La razón por la que no hemos podido decantar muchos de nuestros sentimientos ha sido porque no hemos llorado, porque tenemos un taco aquí en la cabeza, en el corazón, sentimos que el pecho se nos va a explotar, y cuando alguien nos trata de decir, bueno, pero explícame qué sientes, y como que no sabemos qué hablar. Miren que la Biblia nos dice algo fundamental, dice que José lloró y después hablaron con él. Y la única manera de poder tener o de poder racionalizar o de aterrizar una situación difícil que hoy estás viviendo, primero tienes que llorar, así de sencillo. Tienes que sacarlo. Y si hoy estás sintiendo que has perdido a alguien, José vivió ese duelo. Para José, su familia, él estaba muerto. Y él tuvo que llegar a un momento donde probablemente tuvo que dar por muerto a su familia. Pero la palabra de Dios nos enseña que José lloró. Y era necesario que llorara. No puedes dejar de pasar por alto esto, porque si no, no vas a perseverar. El segundo punto habla precisamente de eso, la perseverancia. El amor perseverante. El segundo punto es muy importante porque nos expresa precisamente que este proceso del duelo es un proceso de caerse y levantarse. De caerse y levantarse muchas veces. Cuando pensamos en la muerte, en este punto puntual, en este punto del que estamos hablando hoy, en el tema. Cuando hablamos de la muerte, pues tenemos que comprender que la muerte no es el nunca volver a ver a esa persona. Sabemos que algún día también nos iremos de este mundo y nos encontraremos con esa persona que tanto amamos en la presencia de Dios. Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con ese abuelo que se fue, con ese amigo que se fue. Y algún día nos encontraremos con ellos. Pero, ¿qué hacer mientras estemos aquí en la tierra? Vivir ese proceso del duelo. Y entender que, pues si tengo que llorar, pues es una expresión del amor que le tenía hacia esa persona. Pero debo comprender que tengo que volver a intentarlo. Habrá cosas a las que yo me voy a negar. Probablemente la pérdida de una persona amada, probablemente en mi vida sentimental, me puede llegar a pensar que jamás me voy a poder enamorar otra vez. Pero sí me voy a poder volver a enamorar. Probablemente voy a creer que nunca voy a volver a encontrar unos amigos como los que tenía, pero sí los voy a poder volver a tener. Yo voy a poder volver a reconstruir mi vida. Y quizás eso implique levantarme, volver a caer, levantarme. Pero si algo debo comprender hoy, es que tengo que volver a intentarlo. Tengo que perseverar en ello. Tengo que volver a levantarme, volver a intentarlo, volver a tocar la puerta, volver a hacerlo. Porque si también yo amo a esa persona que ya hoy no está con nosotros, pues debo comprender que esa persona no me quiere ver sufriendo. Yo estoy seguro que si fuese al revés y tuvieras a tu familia llorar por ti, pues lo último que tú quieres es verlos sufrir, caídos, y que la vida de ellos se haya hasta ahí llegado. Yo creo que tú también esperas, si uno ama realmente a esa persona, que salga adelante, que siga adelante, que vuelva a rehacer su vida. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos levantemos en medio del dolor, que lo volvamos a intentar. A veces será difícil, pero de eso se trata, de volver a intentar hasta que podamos volver a caminar. Y como tercer punto, para ya ir terminando, a ver, nos dice, mi consuelo está en Él. El Salmo 18:6 nos dice la Biblia lo siguiente, dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Aquí la Biblia nos habla de David. Recordemos que David, si hubo alguien que vivió situaciones difíciles en su vida, fue David. David vivió muchas crisis, David experimentó mucho la soledad en su vida, David experimentó muchos procesos de duelo. Recordemos que la pérdida de su familia, la pérdida de su amado rey Saúl, él lo quería como un padre adoptivo, muchas pérdidas tuvo David, perdió hijos, la muerte de Absalón, las peleas que hubo entre sus hijos. Si hubo alguien que tuvo que aprender el tema de la resiliencia, fue David.
Y la Biblia me habla de cómo él ve en la vida de oración una herramienta fundamental para salir adelante. La oración se convierte en un aliado en el momento de la crisis y el dolor. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de eso, tenemos que entender que tenemos las herramientas a la mano. Hay que usarlas y tienes que usar una herramienta fundamental que se llama la oración. La oración es fundamental para que puedas salir de la crisis y el dolor. Desahogarte con Dios, contarle a Él cómo te sientes. Es fundamental. No te desahogues con la gente que no te va a comprender o no te desahogues con la gente a la que puedes lastimar. La palabra de Dios nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Solo en su presencia podremos encontrar el consuelo. Solo en la presencia de Dios vas a poder encontrar el ánimo, las promesas para salir adelante. Tienes que entender que si hoy estás teniendo una pérdida tan fuerte como la muerte de un ser querido, pues Dios te va a dar la capacidad de salir adelante. Dios no es un Dios ni lejano, ni inhumano, ni pareciera que ajeno a nosotros. Recordemos la historia de Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas. Una se llamaba Marta y otra se llamaba María. Marta, ¿se acuerdan de esa historia que dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás? Bueno, ellas eran las hermanas de Lázaro. Y recordemos que Lázaro muere de una enfermedad. Y cuando él llega a encontrarse con ellas se desahogan con Jesús. Y es más, la Biblia me dice que Jesús, frente a la tumba de Lázaro, llora. O sea, Jesús, a pesar de que sabía lo que iba a hacer, a pesar de la solución que tenía en sus manos, se conmueve ante la situación, se conmueve ante el dolor. Y a veces creemos que Dios es un Dios lejano, creemos que Dios nos está mirando a la distancia, como llorando, y que al igual que mucha gente a nuestro alrededor como que nos dice: ¡ay, ya, levántese! No, ese no es Dios. Dios también conoce mi dolor. Dios está ahí, es más, Él dice en su palabra que Él guarda mis lágrimas en su redoma. O sea, Dios no se olvida de cada situación dolorosa que hoy estoy viviendo. Y puede que hoy la situación que viva es supremamente dura. Pues quiero decirte que Dios está contigo, acompañándote en ese valle de lágrimas. Y Él te va a dar las claves, Él te va a dar la guía, Él te va a dar los recursos para salir adelante y poder superar esa pérdida tan fuerte como la muerte de un ser querido. Pues hoy la invitación es entender que solo Él puede darte la capacidad de renovar. Él solo puede darte la capacidad de renovar tu corazón. Solamente Dios puede ayudarte a encontrar consuelo. Pues con esto la motivación es: acerquémonos a Dios. Y si hoy has tenido una pérdida como lo es la muerte, tranquilo, algún día te vas a encontrar nuevamente con esa persona. Pero lo importante es que hoy sigas viviendo. Esa persona ya no está viviendo. No podemos hacer absolutamente nada. Pero lo que sí podemos hacer es pensar en ti. Hay cosas a las que cuando yo no tengo el control de esas cosas y yo no puedo hacer nada para que esas cosas cambien, pues ya tengo que aceptarlas. Vivir mi proceso de dolor. Vivir mi proceso de dolor, como lo hablábamos hace 15 días. Vivir ese gran desierto y ser acompañado por Dios en ese medio de ese valle de lágrimas. Pero sí me tengo que preocupar por lo que me compete a mí. Salir adelante, rehacer mi vida, entender que algún día tengo la esperanza de que me voy a encontrar con esa persona, pero mientras yo vivo aquí en la tierra, tengo que vivir y ser feliz, que es lo que Dios espera que siga adelante. Vamos a orar. Acerquémonos a Dios. Amado Dios de los cielos, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por la vida de tus hijos y por lo que hoy aprendemos en tu palabra. Y en este nuestro ciclo de perder es ganar un poco. Yo te invito a que hoy te acerques a Dios. Y si hoy estás viviendo la pérdida de un ser querido, si hoy por el COVID o por un accidente, por la edad o por una enfermedad has perdido un ser querido y se ha ido a la presencia de Dios, acércate a Él. Acércate a Dios, y si acercarte a Dios es simplemente llorar, hazlo. Hazlo en este tiempo. Porque recuerda que José primero lloró y después habló. Primero lloró con sus hermanos y después habló con ellos. Y es necesario sacar el dolor para poder tener la cabeza fría y decir: bueno, ¿y ahora qué? Pero probablemente no hemos tenido la cabeza para poder salir adelante porque nos ha dado miedo llorar, porque nos ha dado miedo enfrentarnos al dolor. Y si hoy tienes que acercarte a Dios y expresarle tu dolor, hazlo.
Acércate a Dios en esta tarde. Acércate a Dios y exprésale tu tristeza, tu dolor, tu decepción, tu angustia. Deja que Dios hoy te consuele con su Santo Espíritu. Y deja que Dios hoy tome en su redoma tus lágrimas. Dios conoce tu soledad. Dios conoce tu desesperación. Dios conoce tu tristeza. Dios conoce tu dolor. Deja que Él hoy te consuele. Deja que Él hoy te sustente. Deja que hoy Él te sostenga con la diestra de tu justicia. Ahora, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.